Esta semana hubo un Nintendo Direct Mini Partner Showcase y aunque hubo anuncios muy buenos y otros no tanto, hoy toca hablar sobre todas las reacciones que giraron alrededor de estos anuncios o falta de anuncios. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo Viernes de Rants. En mi canal hago reseñas, videos de opinión y otras cosillas de videojuegos, así que no olvides suscribirte. Bueno, pues vamos directo al tema. Como sabrás, este año no hubo E3, que es la más o una de las más grandes expos de videojuegos, de la que todos estamos pendientes todos los años por los anuncios y todo lo que está ahí. Nintendo es una de las compañías más grandes que siempre tiene algún evento, un direct, segmentos de Treehouse, cosas así dentro de E3, pero este año al no haber pues nos dejó a todos especulando qué es lo que iría a pasar. Básicamente todo el mes fue de rumores, especulación, insiders diciendo que iba a salir un direct general esta fecha o esta fecha. Fue un mes intenso con todas las expectativas y gente queriendo ver Zelda o Metroid o su juego favorito. Y por fin llegó el anuncio de un direct. Pero fue de Xenoblade Chronicles 3. Las reacciones, ya sea en YouTube, en redes, en donde quieran, no se dejaron esperar. Mucha gente estaba enojada de que no se había anunciado un direct general y que se le estaba dando el enfoque a un solo juego. ¿Por qué Nintendo le daría el enfoque a un solo juego que está próximo a salir? Quién sabe. Pero sí vi muchísimas quejas, gente que se sacaba datos de quién sabe dónde y decía que a Xenoblade se le daba mucha atención y es como de... ¿no realmente? Pero bueno, el direct de Xenoblade pasó, la gente se quejó o no, y regresamos al ciclo de los rumores y de la gente diciendo que sí iba a haber un direct general, como siempre lo hace Nintendo en junio. Varios insiders y medios confirmaban que iba a haber uno a final de mes y que iba a ser general y que íbamos a ver N cantidad de cosas. Todo el mundo con la expectativa hasta que por fin vino un segundo anuncio y fue un Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Es decir, un direct enfocado en puros juegos que no hace Nintendo. Y de nuevo hubo mucha gente enojada en Twitter, en redes, aquí en YouTube seguro encuentran algún canal por ahí que tenga toda la gama de videos desde ¿qué estás haciendo Nintendo? ¿Por qué anuncias esto? Esto es una porquería, hasta el eventual pues no estuvo tan mal. ¿Por qué nos enojan los anuncios o la falta de ellos? Y de Nintendo más que nada, Nintendo, por lo menos desde que se lanzó Nintendo Switch, es de los publishers que más juegos saca al año. Esto no es una opinión, no es algo que estoy diciendo yo, es un hecho. Casi todos los meses tienen algún lanzamiento importante, a veces dos, por ejemplo junio tuvo Mario Strikers y Fire Emblem Warriors. Independientemente de lo que pienses de la calidad de esos juegos, para Nintendo son lanzamientos fuertes y hubo dos en el mes. No todos los juegos que salen todos los meses serán Mario y Zelda y Pokémon, aunque ya sabemos de dos próximos juegos de estas franquicias, pero de que hay juegos para todos. Hay muchos tipos de personas, muchas audiencias y muchos juegos para ellas. Aparte, a diferencia de tal vez otros años donde hubiera entendido como la necesidad y urgencia de tener anuncios de Nintendo, 2022 ha tenido un muy buen calendario de lanzamientos. Aún antes de este Nintendo Direct Mini, que terminó de confirmar algunas cosas, ya teníamos confirmados Splatoon, Xenoblade 3 y Pokémon. Por lo menos de mi lado sí entiendo que Nintendo diga, bueno, si no hubo esta expo, pues no me veo muy obligado a apresurar trailers y cosas para mostrar, porque lo pueden mostrar después. Ahorita hablamos de esto. Lo más gracioso es que aunque sí ha habido partner showcases muy decepcionantes, este no lo fue. Vimos gran apoyo de Square Enix con Harvestella, con Dragon Quest Treasures, con este port inesperado de Nier Automata, que aunque sí salió hace muchos años, pues si alguien lo quiere jugar en Switch o nunca lo ha jugado, pues es una buena oportunidad. Juegos como Blank, que me llamó mucho la atención por ser cooperativo local y en línea y su estética, el remake de Pac-Man World, la colección de Mega Man Battle Network, la confirmación de que los juegos de Persona por fin llegan a Nintendo Switch. Probablemente había alguna onda de contratos ahí que no los dejaba sacar estos juegos en Switch y solo estaban esperando a que eso venciera. Tal vez por eso existe Joker en Smash, por eso está Persona 5 Strikers ya en Switch. El caso es que ya se confirmaron y estoy seguro que mucha gente está feliz de tener estos juegos más accesibles. Y claro, uno de los vistazos más importantes fue Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que aunque se les filtró un día antes, pues ya confirmaron la fecha y llena el hueco de octubre.
De nuevo, muchos tipos de juegos para muchas audiencias, y los que se quejaban de repente como que ya no dijeron mucho porque pues los anuncios estuvieron bien. Y yo no dudo que en los próximos meses veamos otro direct que llene más huecos y nos diga qué va a pasar a inicios de 2023, como cuando anunciaron Hyrule Warriors Age of Calamity sin nada de antelación. Ahora, tampoco digo que todo lo que nos muestran nos tiene que gustar siempre y que no se vale estar decepcionados. Por ejemplo, en este direct mini hubo muchos RPGs japoneses que pues a mucha gente no le gustan. Si realmente nada te gustó, uno te invitaría a expandir tus horizontes en cuanto a videojuegos, pero lo más importante es que probablemente en el siguiente direct sí haya algo para ti. Que exista un Nintendo Direct enfocado en ciertas cosas como Xenoblade o en los juegos de los partners no elimina de la existencia que hay otros juegos que también se están desarrollando y que todavía no se están anunciando. Obviamente creo que mucha de esta decepción que hubo alrededor de este direct es que no vimos un adelanto más de Zelda. Y lo entiendo, todos queremos ver Zelda, pero que este direct exista, que estos juegos existan y se anuncien y salgan, no borra que Zelda eventualmente va a salir, solo no fue el momento de mostrarlo. Y aquí es donde yo me pregunto, si lo hubieran mostrado en junio o lo muestran en septiembre, ¿realmente cambia algo? No es como que si lo hubieran mostrado en junio iba a salir al siguiente día, o si lo muestran en septiembre va a salir igual al siguiente día. Ya sabemos que idealmente va a salir el próximo año. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Solo la urgencia de verlo? Si lo vas a comprar, lo vas a comprar. Y si no estás convencido, pues no veo cómo cambia el que se anuncie ahorita o se anuncie algo en septiembre o en octubre o donde sea. La industria y los entusiastas y los creadores de contenido y mucha gente tenemos como esta obsesión con el marketing y con los anuncios, a veces al grado de que nos importa más saber qué se va a lanzar en los siguientes meses, aunque ya tengamos un calendario de lanzamientos, aunque ya tengamos juegos en el backlog. En cuanto sale un juego, todos se olvidan de él y ya están viendo a lo siguiente. Y sí entiendo la cultura del hype y la expectativa y emocionarte por tus juegos, no digo que nada de eso esté mal, pero creo que sí es muy cansado el estar atacando que se anuncien otros juegos o que el direct no sea el direct que tú esperabas. Los juegos siempre están saliendo, siempre se están desarrollando cosas. De nuevo, no porque no se vio algo ahorita significa que ya no va a salir, o que algo no se va a anunciar, o que algo no va a existir eventualmente, solo no fue el momento. Para mí, como creador de contenido y que estoy pues muy metido viendo noticias y redes y todo eso, sí es cansado ver tanto odio y tantas quejas por lo que vemos o no vemos en un comercial. No sé, tal vez solo sea yo, pero creo que mucha gente estará de acuerdo en que sí es muy cansado. A veces uno solo quiere compartir sus juegos y hablar de sus juegos y no estar atacando a los demás sobre sus gustos, o sobre si un anuncio les gustó o no les gustó, o están emocionados por algo o no. Pero bueno, ¿tú qué piensas de este tema? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Y antes de irte, no olvides dejar tu like, suscribirte, todo eso me ayuda para seguir creando contenido. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.